Hola, Saludos, Horacio, ¿cómo ¿cómo andás? están? Bien, bien. Muchísimas gracias por la invitación, realmente un honor. No, para nosotros es un placer. Bueno, los chicos, Yance que te conocía, Pedro supongo que también. Es un gran líder conservador, Horacio, es escritor, una persona muy influyente en América Latina y tuve el honor de conocerlo personalmente comiendo justamente que un buen asado hecho por Agustín Laje. ¿Te acordás, Horacio? Nos conocimos Sí, allá sí, por... Yo Así acá, que yo acá bueno, como ha por, sido un gusto. me disculpan, yo acá como por conocerlos un poco, pues yo sé que Horacio es de Córdoba, Patricia, por el acento, ¿tú eres que de Buenos Aires? de Mar del ¿O de Plata, dónde? Mar de del Mar del Plata. Ah, Plata, bueno, pero es, 400 kilómetros más para abajo. ok, ok, Una perfecto. Pero, distancia Ve, considerable más para abajo. tengo un compañero, hoy estaba en una clase en Derecho Administrativo y había un argentino que está como, digamos, homologando clases acá en Colombia. Me gusta, a mí me gusta mucho pues como conocer pues el resto de Latinoamérica, me parece espectacular que pues, o sea, distintos países nos parecemos mucho y es bonito pues como poder hablar en distintos acentos. Entonces, estoy muy feliz de estar acá y quiero aprovechar como agradecerles la invitación a Jan, que fue el que me conectó, y pues a Patricia y Horacio pues por compartir acá pues tarima. un placer, un placer. Pero bueno, hoy tenemos un entrevistado especial porque realmente sabe mucho sobre este tema, que es un tema muy delicado. Yo justo quería arrancar con una frase que dijo el expresidente de Greenpeace, Patrick Moore. El calentamiento global es la mayor estafa de la historia. Es una campaña de miedo llevado a cabo por científicos corruptos. Hablan de catástrofe climática. Comerás insectos y serás feliz. No tendrás hijos y serás feliz. Todo esto tiene que ver con la Agenda 2030. Así que nadie mejor que Horacio para que nos dé un poquito de una clase para la gente que no está tan interiorizada en el tema, porque nosotros no es que estamos hablando en contra de la contaminación, nosotros estamos a favor de cuidar la naturaleza, de los recursos naturales, defendemos los animales, los cuidamos, pero esto es distinto, esto es una ideología. Una cosa es la ecología y otra cosa es el ecologismo. Como una cosa es la ciencia y otra cosa es todo lo que está pasando con la ideología. O una cosa es el pensamiento objetivo y otra cosa es la ingeniería social. ¿Cuál es el problema del ecologismo que estamos viviendo ahora, Horacio? Para arrancar. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. En segundo lugar, y para comenzar la presente ponencia, rápidamente diría que el ecologismo en sí mismo es un problema en cuanto a ideología, y toda ideología posee tres grandes vicios que se vienen arrastrando particularmente en los últimos 200 años, que han confabulado cuantas revoluciones ha dado en Occidente. Estos tres grandes vicios son el dogmatismo, el reduccionismo y podríamos llegar a discutir si es un vicio o no, el idealismo. Pero al menos lo que somos de una filosofía realista consideramos que sí. Y en este sentido, el dogmatismo, que muchas veces se asocia a un concepto más religioso, de un religare, y en sus verdades presentadas como máximas y no pueden ser puestas en dudas, son propios de las ideologías, son propios de las ideologías, sin excepción, sin excepción. Esto creo que en gran medida es lo que reivindica el conservadurismo cuando se trata de una doctrina que por sí misma está susceptible al cambio, a la modificación y a la aprehensión de la evidencia que arroja la realidad. El punto es que el ecologismo se asienta en un dogma, en el sentido griego presocrático, de aferrarse a principios como verdades reveladas sin considerar los datos que aporta la realidad. Este creo que es el gran problema del ecologismo. Ahora bien, acá habrá un pequeño problema quizás con el vivo de hoy y suelo generar a veces estas cuestiones, pero creo que es necesaria en rigor de verdad. Yo soy muy cauto incluso con la propia noción de ecología, porque creo que en este sentido entendemos junto a mi socio que hemos iniciado esta travesía, que ya estamos con el libro próximo a salir, mi segundo libro, que vamos a pasar el mismo proceso que pasó Nicolás Márquez y Agustín Laje de ser catalogados de por oponerse a. Es un proceso natural. Ahora, nosotros tenemos quizás un segundo problema, que es el siguiente.
no solo cuestionamos la ideología, sino que partimos de analizar lo que es el cientificismo, que es el problema base de la ecología. Porque la ecología ya nace viciada. Y alguien diría, ¿cómo? Si a mí me han enseñado en el colegio que cantar con los pajaritos y plantar arbolitos es algo bueno. El problema es que muchas veces se olvida cómo se origina algo. Y en el origen, en el germen, está el devenir. Todo ser en la naturaleza tiene sus 4 causas. Y no conocer la causa eficiente de implica finalmente desconocer en el devenir de la causa final. No conocer el origen de la ecología es luego creer que la ecología es buena y el ecologismo es malo. Es creer que Aristóteles era ecologista, que Santo Tomás de Aquino era ecologista, que San Francisco era ecologista, que Descartes era ecologista. El concepto de ecología surge con Ernst Haeckel, un zoólogo, podríamos llegar a decir en la actualidad, alemán, que radicaliza la tesis darwinista a tal punto que llega a fundar la Sociedad de Higiene Racial en 1904 en Alemania, a la par que en 1904 se fundan las mismas escuelas de pensamiento darwinista y de eugenesia social en Inglaterra, de la mano de Francis Galton. Y en este sentido, Ernst Haeckel es el que va a sostener que la ecología es el oikos logos. Oikos, de casa, de ahí viene el concepto de economía, y logos, de conocimiento. Pensamiento griego, logos, todo lo que sea logos, de lógica, de allí lo pueden encontrar en un paralelismo. Este conocimiento del logos está siempre presente en todo lo que hace a la razón, todo lo que hace al conocimiento, al saber. El problema de base es que esto yo lo noto y por eso quizás en los últimos tiempos yo también tomé una gran distancia, marcada distancia con todo el espacio pro vida, que decían que la discusión había que darla desde el aspecto científico. Es decir, no, porque cuando uno indaga un poco en filosofía sabe que la ciencia no piensa. Esta es la base, la ciencia describe. La ciencia simplemente describe un fenómeno. Pero por detrás, cada conocimiento científico tiene una gran base filosófica. Lo voy a explicar con el concepto de ecología. Si alguien lee Ernst Haeckel, El Gran Misterio del Universo, que es un libro que yo recomiendo que lo puedan leer, es muy interesante, Ernst Haeckel dice, la sociedad ha evolucionado. Primero, el concepto de evolución ya tiene una carga prescriptiva además de descriptiva, pero dice, la sociedad evolucionó en cuanto a técnica, pero no termina de evolucionar en su esencia dado el lastre que lleva por detrás en la carga moral que aporta la religión. Por lo tanto, para que la sociedad se perfeccione y vuelva a este gran uno en filosofía se refiere a la filosofía monista. Para que el hombre vuelva a este uno y compatibilice con el resto de los seres vivos, es necesario descartar estas premisas morales de la sociedad occidental. Lo dice expresamente, de hecho. Esto está citado en mi segundo libro. El problema es que esta ciencia descriptiva, si uno la toma tan a la ligera el concepto de ecología, dice, no, está bien defender la ecología, estoy diciendo, estás defendiendo el concepto de oikos logos de Haeckel. ¿Qué sostiene? Él lo dice expresamente, la historia del ser humano es la historia de un vertebrado más, a la par de todo otro vertebrado, que va a confluir en un gran uno. Está diciendo lo que hoy muchos se escandalizan cuando Peter Singer escribe en 1998, Ética Práctica, que la vaca, al tener conciencia de su propia existencia, tiene más derecho a la vida que un discapacitado mental grave o un niño por nacer. Claro, cuando lo planteamos en estos términos, que la vaca, el perro o el mono tienen más derecho a la vida que un niño por nacer o un discapacitado, muchos se horrorizan. Pero no sucede el mismo horror cuando alguien sostiene que somos producto de una evolución, y como somos producto de una evolución, la lógica que implica que no existe ni siquiera la moral. Yo invitaría a cualquier evolucionista que puedan defender una noción de derecho natural si somos producto de la mera materia. Si somos un devenir de la materia en sí misma, uno puede tallar un árbol y le va a encontrar por debajo del árbol una regla prescrita que diga, bueno, matar es malo. O en todo caso van a decir, no, son acuerdos universales. Bueno, pero si hay un acuerdo que matar es malo, va a haber un acuerdo que diga, matar es bueno en ciertas circunstancias. Lo que sostiene Peter Singer, de hecho, utilitarista. Exacto. Ese es el máximo oponente del utilitarismo y el máximo oponente del ecologismo actualmente junto a Bill Gates, Naomi Klein y Greta Thunberg. Ya yo parto de esa base. El ecologismo está mal porque la propia ecología ya parte de un vicio que es el cientificismo, que es poner al ser humano a la par de los demás seres vivos. Y esto bajo clave científica. Esto está, y por eso quiero recalcar esto.
Porque muchas veces se dice, hay que discutir esto desde la ciencia. Y yo digo que la ciencia describe, y a su vez describe ya con un sesgo previo que es el que toma el científico en la asunción filosófica y epistemológica que va a tener luego. Pasa que la gente piensa que ciencia es método científico. Bien, pero existen 5 métodos en ciencia, no solamente uno que es el que plantean conocidamente en redes sociales. Entonces, uno ya empezamos con un problema, y esto se da dentro de la batalla cultural muy común, que hay que indagar a veces un poquito más. En segundo lugar, estos datos se olvidan que en realidad tienen por detrás una carga valorativa y están viciados. Todos los datos que aporta el ecologismo están viciados. En 5 décadas hubo 5 modelos ecologistas fallidos. El enfriamiento global, los agujeros en la capa de ozono, el calentamiento global, el cambio climático y la emergencia climática. Yo soy director de un medio periodístico. Si a mí uno de mis empleados se llega a equivocar 5 veces en cualquier rubro, no dura. Donde yo doy clases, que estoy contratado, si yo me quiero cometer un solo error en una clase, yo sé que ya perdí el contrato. Sin embargo, esta gente sistemáticamente se sostienen dentro de lo que es la legitimación del poder. Eso implicaría incluso hablar de Foucault en una parte, pero quiero marcar esto y con esto cierro la introducción. Hoy se habla del cambio climático antropogénico y se olvidan que esta verdad que se plantea no es una verdad ni siquiera pragmática, menos todavía por adecuación de re intelectio, ni siquiera en adecuación. Esta verdad es un consenso. En ciencia hablar de consenso ya es un suicidio epistemológico. En ciencia hablar de consenso es un suicidio epistemológico. Se olvida esta gente que en el 2014, cuando firman el primer acuerdo científico de cambio climático antropogénico, fue en el 2014, después de ser rechazado por la ONU por inverosímil, donde tuvieron que presionar y extorsionar a docentes que tenían que hasta vender sus propiedades para aspirar a un cargo, porque así de competitiva y elitista es la cultura científica. A esa gente se le presionó de que iban a perder sus cátedras si no firmaban un consenso que era inverosímil de aprobar. Por eso lo rechaza la ONU primeramente. Este es el punto. Cuando algo se disfraza de científico, se legitima porque existe una presunción de que la ciencia es neutra en materia moral. ¿Se entiende? Hay una presunción de que la ciencia es neutra en materia moral. La ciencia no es neutra. Pareciera ser que el conocimiento descriptivo lo es, y de hecho yo coincidiría que es descriptivo. Ahora, el tema que detrás de esa descripción está la legitimación. Cierro con este ejemplo. Supongamos que yo dijese que la pared detrás de mi habitación es blanca, hasta que vino mi hija mayor y le rayó entero. Antes era blanca. Si yo digo que la pared es blanca, ¿qué estoy haciendo? Estoy describiendo un fenómeno. Estoy describiendo la pared es blanca. Ahora, supongan que en este momento yo dijese, si la pared dejase de ser blanca, viene el fin del mundo. Claro, ya de repente lo que parecía una mera descripción de la pared blanca, ahora es la pared debe ser blanca. Porque si no hay, lo que se llama en lógica, un condicionante. Y este es el problema. Porque si estamos hablando de un condicionante, estamos hablando de una eventualidad. Una eventualidad que puede ser o no ser. Y acá se ha atribuido que el cambio climático es antropogénico, y esto implica a la postre todo un sistema de control de natalidad, todo un sistema de control de producción que se está viendo en materia global, que tiene una razón de ser, que es lo que ponemos en mi libro, lo que pongo en las conferencias, que tengo que poner en Colombia y en México. Esto es lo que sucede. Que la gente no percibe la realidad tal como es, sino la realidad tal como se presenta. Perciben un fenómeno de la comunicación en masa y ni siquiera lo piensan desde la propia lógica. Cierro con el ejemplo de la lógica. Si yo digo que el cambio climático antropogénico se debe al capitalismo, como ahora hay una pretensa filósofa en Twitter, que no sé por qué fue tan endiosada en su momento, quizás porque se dijo antifeminista, igual que Roma Gallardo, y después indagan la cantidad de errores filosóficos que hay por detrás. Hay una pretensa filósofa por allí en España opinando que se están derritiendo las carreteras en Europa. Yo hace poco escribí un informe de lo que sucede en España, justamente por falta de explotación industrial en las zonas rurales que se incendian los bosques en España, justamente por falta de capitalismo se están incendiando. Esta señora dice que es culpa del capitalismo. Si yo tengo una temperatura X en el año 2022 y culpa del capitalismo,
Si yo encuentro en la historia que se da el mismo fenómeno con la temperatura X en la Edad Media y en la caída del Imperio Romano, ¿qué capitalismo puede haber allí? Porque si yo encuentro el mismo fenómeno, mínimamente, porque yo entiendo de lógica, sé que no es conducente lo que, es decir, no es determinante lo que yo digo, pero mínimamente puedo plantear un escepticismo sano. ¿Se entiende? Puede ser que sea culpa del capitalismo el actual cambio climático, pero no lo puedo dar por asentado de manera fehaciente, desconociendo que sin capitalismo también hubo un calentamiento global sostenido en el mundo. Si no, ¿por qué se llama Groenlandia Groenlandia? ¿Y por qué se llama Islandia Islandia? Vamos al caso, digamos. Exacto. ¿Por qué se llama Groenlandia Groenlandia? Bueno, esto, perdón por la extensión de la introducción, pero es como para simplemente plantear el problema que yo parto de la base que el gran problema del ecologismo no es la ideología y el progresismo. Muy por el contrario, es una base que se inicia previo a la Revolución Francesa con el cientificismo. Es un problema propio de la Ilustración, de una base filosófica propia de la Ilustración, que luego va a desencadenar las ideologías tal como se conocen hoy. Perfecto. Te paso la palabra a Jan o Pedro, a ver quién le quiere preguntar. Dale, Pedro, dale. Te vi ahí apuntando algunas cosas, entonces ahí sé que estás deseoso de sacar esa pregunta que tienes en la mente. Es que Horacio dijo una frase que me pareció importante y me recordó una situación pues, que viví. Horacio dijo que de alguna forma ponen al ser humano al mismo nivel de los demás seres vivos. No sé si eso es correcto o entendí mal. Sí, Todos a la par. listo. Todo ser sintiente. Yo trabajé un año en Escocia y tenía muchos compañeros alemanes. Y yo recuerdo que una vez, creo que era un viernes, un sábado, y antes íbamos a ir a una fiesta, y antes de ir a una fiesta, pues antes de ir a la fiesta, nos reunimos en el cuarto, pues en la habitación de una de las alemanas. Y cuando yo llegué, yo vi que había como un sticker en la ventana que decía yes, que decía sí. Entonces yo le pregunté a la alemana como, oye, ese yes, ese sí es sí de qué, pues acá le está diciendo sí. Me dijo, es que yo fui a una marcha pues feminista y entonces habían puesto el yes, es como apoyando el tema del aborto. En esa época yo no estaba muy metido en el tema de política, pero hubo algo que me hizo clic y yo le pregunté como, hey, pero ¿cómo así? ¿Vos no sos pues vegana? Entonces me pareció como, todo el día te escucho hablar acerca de respetar a los seres vivos, al mismo tiempo que estás, digamos, apoyando el tema del aborto. Entonces yo más adelante, cuando ya estaba acá en Colombia, hice un video en donde yo usé la siguiente expresión, que somos la generación que salva pollitos, pero aborta bebés. Entonces me gustaría Exacto. pues como que profundizaron un poco más en ese tema de que ponen al ser humano al mismo nivel de los animales, pero mira que incluso la situación que yo mencioné no estaba poniendo al ser humano al mismo nivel que los animales, está poniendo a los animales, pues en el caso de ella, a los animales sobre el ser humano, porque ella, digamos, se oponía, pues es vegana porque se opone, digamos, a matar animales para comérselos, pero está a favor del aborto. Entonces, me gustaría que profundizaras más en ese tema. Bueno, yo entiendo que a veces vengo a tener una pequeñísima discusión con un pequeño círculo pequeño de referentes nacionales del liberalismo grande, referentes que le arman la agenda a un pretenso candidato de derecha, entonces como que estoy tratando de cuidar mucho lo que digo porque después van a decir que soy conflictivo y de hecho mi única vida, el único interés en mi vida es tomar mates con mis hijas, jugar al counter con mis amigos y nada más, voy a ser cuidadoso con lo que digo. La pregunta que plantea Pedro, explicada dentro de lo que es la corrección política, creo que es muy interesante la apreciación que hace, porque es muy común que surge esta cuestión de estoy a favor del aborto y estoy a favor de los derechos de los animales, o el derecho a la vida de los animales. Voy a cuidar un poco el término aquí. Primero, cuando hablamos de derecho a la vida, esto se digo sobre todo a la gente que nos está viendo más de 100 personas en este momento, así que muchas gracias por la paciencia. Yo soy muy curioso, rápidamente se dice derecho a la vida. Cuidado, cuidado, porque si decimos derecho a la vida quiere decir que yo tendría derecho a ser inmortal. Lo que estamos hablando es derecho a la inviolabilidad de mi propia vida, para ser técnicos, digamos. Pero uno didácticamente dice derecho a la vida por Exacto. caracteres en el Twitter. ¿Qué sucede con los animales? ¿Qué sucede con la vida humana? Primero, que el ecologista, voy a dar una respuesta rápida. Mira, te voy a dar dos respuestas, pero primero, hay una discusión básica que es, ellos no hablan de derecho a la vida, hablan de la Constitución como persona. Y el personae, en términos más propios de
del origen romano de nuestro sistema jurídico, es la persona que actúa. De hecho, personaje significa máscara, que es con la forma en la que actúa la persona. ¿Quién actúa en el mundo jurídico? Y bueno, puede actuar una empresa como Coca-Cola, como puede actuar Horacio Justo, como puede actuar un discapacitado a través de su representante, como puede actuar una persona no humana, como un orangután que es susceptible de ser sujeto de derecho, o un perro, o cualquier espécimen allí que el sistema lo determine. Esto hay una discusión en cuanto a qué es persona. Entonces me decimos, bueno, el niño por nacer no es persona, o al menos no lo es hasta cierto grado, o no lo es hasta que se actualicen ciertas potencias. Esto diría un progresista rápidamente o algún ilustrado. El problema de fondo, pero es, lo voy a explicar de la siguiente manera para que se pueda entender cómo hacen esta compatibilización, porque creo yo que es el problema de fondo de la agenda. Tu pregunta es muy buena porque va directo al grano de cómo se justifican los controles de natalidad. Mire, un dato, en la COP26 el año pasado ya ni siquiera se discutían los viejos protocolos de Kioto o el actual Acuerdo de París. Lejos de estar condenando a Xi Jinping por los niveles de contaminación que se están generando en China, están exportando su basura a Bangladesh e intentando tomar Hong Kong para un proyecto en específico. Además, a Xi Jinping lo aplaudían de pie, mientras tanto estaban discutiendo por qué en el 2021 justamente no se habían aplicado los protocolos del aborto procurado en África. A esta gente, a los ecologistas les preocupaba, a los líderes mundiales, por qué no hay suficientes abortos en África. Tu pregunta es muy interesante. Te voy a preguntar lo siguiente, pero porque sé que tu trayectoria es muy interesante y sobre todo con la gente más joven y que está en contacto con muchas personas. Seguramente alguna vez te ha tocado hablar, pero algún fenómeno lamentable o discutir fenómenos muy tristes como las guerras, pienso en este momento Ucrania, Rusia. ¿Habrás en algún momento interactuado con alguien sobre una guerra o no? ¿O opinado sobre una guerra? Pero ni siquiera tengo que irme a Ucrania. Acá en Colombia pues hemos vivido eso. Entonces, digamos, hemos hablado a nivel personal del tema. Y seguramente has escuchado gente que seguramente tanto Giancarlo como Patricia han escuchado cuando hablamos de las guerrillas, cuando alguien dice, con que se pierda una vida ya es una fatalidad. ¿Alguien ha escuchado alguna vez esta frase o no? Sí. Si se pierde una vida humana es una fatalidad. También habrán escuchado algún momento cuando se dice, se está por extinguir el elefante blanco en tal lugar, o tal rinoceronte, o se está por extinguir tal osito panda en tal lugar. Y dicen, se extingue la especie, es una fatalidad, ¿o no? Sí. Calculo que lo han escuchado. Bien. ¿Nunca se pusieron a reflexionar en términos filosóficos por qué una persona promedio, sin haber estudiado la licenciatura en filosofía, sin haber estudiado derecho, sin haber estudiado ciencias políticas, rápidamente esa persona tiene un gran conocimiento en filosofía porque dice, fatalidad igual una vida humana que se pierde, fatalidad igual una especie que se pierde? ¿Nunca lo pensaron eso? ¿Por qué se da este fenómeno? Y bueno, es muy interesante. ¿Por qué diría yo que es interesante? Porque cuando estamos diciendo que una vida humana, es tan fatal que se pierda como una especie, es porque estamos asumiendo que tenemos una formación filosófica, realista, aristotélico-tomista, propia de una civilización occidental. Entonces, para nosotros, los herederos de Occidente, el ser humano tiene una particularidad que se deriva de la tesis ilemórfica de Aristóteles. ¿Qué significa esto dicho en términos simples y concretos? Que somos cuerpo y somos alma. El cuerpo es la materia, el alma es la forma. Entonces, nuestra alma tiene una particularidad que no es cualquier alma. ¿Por qué es alma? El ánima. ¿Y qué es ánima? Lo que está vivo, lo que se anima por su propia fuerza interna. Ahora, el vegetal está vivo, el animal está vivo. Pero ¿qué tipo de almas son tanto los vegetales como los animales? Almas sensitivas. Y hay grados de perfección. Por eso lo imperfecto se ordena a lo perfecto. Por eso un burrito puede comer pastito. Y por eso una persona se puede comer una vaquita. Porque lo imperfecto está siempre supeditado a lo perfecto. Ahora, ¿por qué digo yo que el alma humana es más perfecta? Porque el alma humana no solamente que tiene un grado de sensibilidad, sino que el alma humana es racional. Como el alma humana es racional, por lo tanto, no se agota en la materia. Exacto. El alma humana no se agota en la materia. Puede desprenderse de la materia, sí, uno muere, pero no se agota en la materia. ¿Qué sucede?
Esto es, insisto, para los que escribimos a la tesis aristotélico-tomista. Pero si alguien no escribe esta teoría, pensemos rápidamente, el utilitarismo de Peter Singer. ¿Qué va a decir el utilitarismo de Peter Singer? En definitiva, somos un devenir de la naturaleza. Un alea que permitió que así como la tortuguita tiene su caparazón hermoso y como le digo a mi hijita, ahí adentro se guarda y toma el tecito y después sale a pasear un ratito, así también el humano desarrolló su intelecto. Pero es que en definitiva no, para esta gente la expresión artística, la expresión intelectual, los grados de abstracción son simplemente una actividad cerebral de la materia. ¿Qué pasa? Esto es muy importante, Pedro, lo que yo he hecho esta introducción a tu pregunta, porque cuando yo empiezo a considerar que el ser humano ya no tiene una carga ontológica en el valor de su vida, porque ya no es un alma racional, porque acá está el tema. Si yo considero que el alma es un alma racional, necesariamente tengo que creer en un Dios creador. Necesariamente. ¿Por qué? Puede ser o no el Dios de los cristianos. Esto estudiamos en filosofía de las religiones. Después vemos cuál es la verdadera religión. Pero que hay un Dios creador, hay un Dios creador. Y no cualquier Dios. No cualquier Dios. ¿Por qué? Porque alguien me diría, ¿qué pasa con Baruch Spinoza? Bueno, Baruch Spinoza era un monista. Era el panteísmo puro. ¿Qué significa panteísmo? Pan, todos. Teísmo, Dios. Bueno, Dios está en todo. Está en la naturaleza, está en el arbolito, está en el pajarito, está en mí mismo, está en vos. Nosotros creemos en un Dios, pero un Dios con presencia y con distancia. El panteísmo va a creer que es pura presencia. El nihilismo, que es pura distancia, que no hay nada. Por ejemplo, Jean-Paul Sartre, que es un buen ejemplo, un nihilista. Nietzsche, otro gran nihilista. Ahora, nosotros creemos en un Dios que hay presencia y distancia. Entonces, si somos un alma racional, significa que estamos en una relación de presencia de Dios y distancia. Somos individuos, pero somos un individuo que forma parte de un logos divino. Entonces, quitar una vida es un atentado a la eternidad, porque es un alma eterna. Bueno, mejor dicho, sí, no quiero con concepto de tiempo, yo no vamos a enredar más todavía, pero tómenlo así rápidamente. Somos parte de un logos divino, para que se pueda entender. Participamos del logo divino. La especie no. La especie animal, muy por el contrario, tiene un alma sensitiva. Como la especie animal tiene un alma sensitiva, lo imperfecto se ordena a lo perfecto. Ahora, no porque lo imperfecto se ordena a lo perfecto, quiere decir que sea bueno eliminar toda una especie. Porque siempre el ser es mejor que el no ser. Esto es regla básica de la moral realista. Siempre el ser es mejor que el no ser. Aplica el aborto procurado, aplica la eutanasia y aplica a todo concepto de existencia. ¿Por qué? Porque el bien igual a ser, mal igual a privación del bien debido. Cuando se elimina una especie, es una especie, un ser en específico, que ya no es. Y esto sí es una tragedia. Porque para la filosofía aristotélico-tomista, la naturaleza fue puesta bajo administración y dominio del hombre. Porque el hombre, de todas las criaturas existentes en este cosmos, es la más perfecta de todas. Estoy hablando de Aristóteles, estoy hablando en filosofía cristiana. Entonces digo, esto es lo que explica. Si yo quisiera controlar la naturaleza en el mundo, si yo quisiese controlar todo el globo, y decir, ¿cómo justifico yo, más allá de una guerra en legítima defensa, cómo justifico yo, por ejemplo, matar a los pobres? Un ejemplo simple. ¿Cómo podría justificar moralmente aniquilar a los pobres? Lo podría justificar de una sola manera, solamente a través de considerar que la vida en sí misma no es un valor, sino que el valor está dado en la especie. Si yo considero que el valor está dado en la especie, eso significa que yo puedo procurar con el utilitarismo, por cierto, generar la mayor felicidad a la mayor cantidad de personas posible. Básicamente, el fin justifica los medios. Entonces, cuando yo le quito el valor ontológico a la vida humana y yo digo que lo que vale es la vida humana como especie a la par de otras especies, así puedo justificar, está mal comerse una vaquita y está muy bien eliminar al niño por nacer. ¿Por qué? Porque el fin justifica los medios. Porque estoy diciendo que
Lo importante es generar la mayor cantidad de felicidad y la mayor cantidad de libertad a la mayor cantidad de personas posibles. Y así justificó la democracia, eliminar al niño por nacer porque la pobre mujer en la villa va a ser pobre e infeliz y el niño va a ser pobre e infeliz, justificar la eutanasia porque claro, es una vida que está sufriendo. ¿Cómo vamos a justificar el sufrimiento de esa pobre vida allí postrada? Este es el punto. Si yo justifico todo desde lo sintiente, yo digo, bueno, el que está en un grado, en un coma específico, no siente, bueno, le cortemos el respirador, no siente. El niño por nacer hasta el tercer mes no siente dolor, bueno, lo eliminemos. La vaca siente, le generemos mayor placer a la vaca, que no sufra porque ya siente. ¿Qué se termina generando? Lo que sucedió de repente con Peter Singer en la pandemia, que él dijo, a las personas de tercera edad le queda una perspectiva de vida de 20 años. Prioricemos los esfuerzos en cuidar a la gente que está en edad productiva, que le queda un proyecto de vida de 60 años. Y esto es utilitarista pura, porque no tiene un valor la vida de la persona de 60 años. Vos, yo, Giancarlo, Patricia, diríamos, la vida de la persona de 60 años vale tanto ontológicamente como la del niño por nacer. Pero si yo parto de cuánto placer puede sentir, cuánta tristeza puede sentir, cuánta felicidad puede sentir, ya cambia la lógica. Lo que me importa es la especie en su conjunto. ¿Se entiende? Este es el utilitarismo. Y esta es la forma en la que se justifica a través del ecologismo poner a los animales a la par de un ser humano. Ok, perfecto. Gracias. Yo aquí fui apuntando unas consideraciones, bueno, varias, y surge esta duda inevitable sobre a qué lado se inclina el ecologismo o las personas que lo defienden. Porque uno pensaría de primera mano cuando escucha los movimientos ambientalistas, ecologistas y demás, que son movimientos de izquierda, pero luego va uno y mira que también empresas que podríamos llamar las más capitalistas del mundo y las que sostienen los mercados más poderosos se suman a estas corrientes y entonces ya diríamos, o está en la derecha o están los defensores del libre mercado, pero también en los marxistas, por ejemplo, que podríamos enfocar en que trasladan la idea de la explotación hacia las personas por su trabajo a la explotación de los suelos, por ejemplo. Entonces, ¿en dónde podríamos enfocarlo? Y si es que se puede enfocar específicamente en uno de los espectros políticos que nosotros intentamos reducir o muchos intentan reducir en derechas e izquierdas, porque la izquierda o buena parte de la izquierda lo mira como la explotación de los suelos, como dije, pero también la derecha o buena parte de la derecha capitalista se suma porque de una u otra forma le beneficia económicamente decir, somos una empresa socialmente responsable, o ecológicamente responsable, o por cada compra que nos haces esto se va a tal política pública en pro del ecologismo y el ambientalismo. Exacto. Y bla, 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 bla. Entonces ya esa diferencia de derechas e izquierdas se viene borrando en muchos otros temas, pero ahorita hablando de ecologismo, pues ya veríamos que es súper borrosa y súper complicado de diferenciar quién está impulsando esto. Si lo impulsa la izquierda, y la derecha es funcional a la izquierda, o si lo impulsa la derecha y la izquierda es una tonta útil de ellos, si lo impulsan los fanáticos del mercado y que en lugar de creer en un Dios ponen en ese lugar al mercado como lo hace la izquierda, que como no creen en nada, según ellos terminan creyendo en cualquier cosa, ¿vale? Y tan es así que, como decía Horacio sobre los animales, vemos y vivimos en una época en la que al ser humano se le dejan de reconocer derechos y el animal no es que se le reconozcan, sino que se le otorgan derechos por medio del aparato represivo del Estado, obligando al ser humano que cada vez tiene menos derechos a reconocer un derecho falso a un animal o a las mascotas. Cosa que ahí acotaría yo para la gente que sigue creyendo que los animales tienen derechos. Yo más bien diré que no tienen derechos, sino consideraciones dadas por el ser humano en función de ese ordenamiento, como dijo Horacio, de lo imperfecto a lo perfecto. Entonces, la pregunta para la siguiente participación de mi buen amigo Horacio sería si es correcto o no encuadrar el movimiento ecologista o ambientalista, si es que hay alguna diferenciación entre ambos, cosa que también podría ser interesante charlar, si hay una diferencia entre ecologismo y ambientalismo, si podríamos encuadrarlo, y es correcto encuadrarlo en un espectro político como lo es izquierdas y derechas, o es un fenómeno que se da
en ambos espectros, si uno es funcional al otro, y si sí, cuál, cómo está este fenómeno. Sería pues la pregunta o el punto a tocar, Horacio. En primer lugar, muy interesante, yo partiría diciendo, bueno, ¿qué es izquierda y qué es derecha? Yo a partir de ahí podría considerar, digamos, porque mucha gente habla de derecha y de izquierda como una suerte de intelecto con esencia propia, y para mí no es así, al menos para mí. Yo entiendo que hay grandes intelectuales que lo definen de manera maravillosa, Agustín Laje, Nicolás Márquez, quien podrían dar cátedra de qué es la derecha y qué es la izquierda, pues nosotros, al menos mi tesis, izquierda y derecha son lugares, filosóficamente. Luego estará, y son lugares que generan propiedad en la cosa y que repercuten sobre la cosa, pero que no hacen la esencia de la cosa. Para que lo puedan entender de manera simple, que Messi esté a la derecha genera un resultado distinto de si estuviese en la mitad de la cancha o estuviese en el arco. El lugar repercute en la cosa, pero Messi no deja de ser Messi, esté en el arco o esté adelante, digamos. Eso, para que se puedan dar en términos simples. El ecologismo ciertamente es de izquierda, por donde se mire. No quita que hay un importante sector del capitalismo que prebendario corporativista que se beneficia de esta agenda. De hecho, uno de los tres grandes impulsores del ecologismo actual son los metas capitales. Esto cuando me toca hablar de esto lo explico en mi primer libro. Los grandes metas capitales son los principales beneficiarios porque crecieron gracias al proteccionismo estatal y hoy necesitan resguardarse a través de esta confabulación. Pero también van a competir grandes capitales, empezando rápidamente Rockefeller Brothers, Bill Gates, de hecho, van a competir contra regímenes como el Partido Comunista Chino y van a su vez tener una fricción con el tercer gran agente que es la burocracia internacional, particularmente la IPCC, la OMS, la ONU, y son actores en un juego internacional que intentan tomar sus intereses y explotarlos, pero rápidamente de izquierda. Miren, cuando alguien habla del capitalismo verde, nosotros con mis socios siempre nos reímos porque le decimos, bueno, fantástico, ¿cómo se define una esencia? Nosotros empezamos lo básico. Bueno, a mí me da mucha ternura porque son muchos chicos que dicen, vamos a dar la batalla cultural en Twitter a defender la propiedad privada, y uno dice, bueno, definime propiedad, a ver si sabes de qué estás hablando. A mí me pasó una vez, estábamos en un curso pro vida, y decía, bueno, somos todos pro vida, y yo estaba allí, y le dije, bueno, yo no sé si soy pro vida, yo lo digo abiertamente al día de hoy, yo no me categorizaría hoy como pro vida, por algo no somos el panel celeste, digamos. Yo le dije a la gente, bueno, fantástico, defíname qué es vida. Si no puede ser desde la filosofía, no hay ningún problema. Desde la biología, ¿qué es vida? Y bueno, el silencio a mí me hizo recapacitar que quizás yo estaba contribuyendo en gran medida a una batalla cultural que me excedía y que estábamos quizás haciendo más daño que bien en un punto dado. Yo particularmente estaba en un momento más preocupado por insulto al progre que genero algo sostenible y estable en el tiempo. No hay un solo ecologista, confeso, que forma la esencia del movimiento ecologista que no haya declarado que el ecologismo es la pura y simple negación de la lógica capitalista. Ni uno. Yo los invité en su momento públicamente y le pagaba $300 al que me pudiese encontrar un solo formador del movimiento ecologista entre 1940 y 1970 que fuese capaz de encontrar un intelectual real, no un señor que tuiteó algo alguna vez. Estamos hablando de intelectuales que formaron el movimiento. Herbert Marcuse, Petra Kelly, Andrei Gorz, Eric Pianka, Paul Ehrlich, Peter Singer, William Bock, Garrett Hardin. Estoy dando los nombres para que lo investigue cada uno. Que haya dicho que el capitalismo es compatible con el ecologismo. Abiertamente Herbert Marcuse dice, no solamente que hay que destruir el capitalismo, hay que destruir la sociedad occidental, lo sostiene Andrei Gorz. No basta solo con cambiar el sistema de producción y volverlo verde. Hay que cambiar la lógica de propiedad privada. Lo dicen expresamente William Bock y Garrett Hardin. Entonces, cuando viene a hablar de capitalismo verde, yo digo, es mercado. Entendieron que hoy está de moda hablar de capitalismo verde y repiten, no porque tengan una conciencia plena de lo que están haciendo. No es porque realmente sepan. O en todo caso, yo llego a un punto que digo, en realidad sí saben. Igual que Netflix.
¿Vieron Netflix con la política de género? Y yo digo, no se horroricen por la educación pública, ¿eh? Yo tengo hijas. Ya pronto me dicen, mire, la docente le dice dos cositas, llegan a casa completamente estado crítico, uno le dice, no, no, lo que dice la docente no sirve, es esto. Y se van a quedar con lo que dicen los padres. Ahora, cuando están consumiendo con el celular y la mente está en estado pasivo, ahí el mensaje entra de lleno. Preocúpese más por el adoctrinamiento de Netflix, que un niño pasa más tiempo con el celular que en clases. Por un lado. Pero digo, esto es la verdad, no existe el capitalismo verde. Lo que sucede es que hoy es un gran negocio, y así funcionan los metas capitales. Pasó con la campaña de CERRAT, cuando explicamos cómo funciona la campaña de CERRAT. Lo que hacen es simplemente financiarse, entre comillas, de manera privada, ciertas ONGs, entre comillas, que se financian de manera privada, para generar una nueva agenda cultural. Y en esa agenda cultural, el que más tiene, el ecologismo funciona así. Al que tiene, se le dará. Y al que poco tiene, lo poco que tiene, se le quitará. Así funcionan estos metas capitales. Les doy el ejemplo simple para que se entienda cómo funciona. Resulta ser que yo tengo 100 pesos y Pedro Lopera tiene 10 pesos. El Estado ya nos quitó 5 pesos en impuestos y controles para que los dos podamos funcionar. Pero los dos estamos en regla, ¿eh? Los dos estamos en regla. Como a mí me sobran 95 pesos, le pago a Giancarlo 10 pesos para que haga campaña a favor de los derechos de los animales. Entonces sale Giancarlo con Greenpeace a hacer campaña a favor de los derechos animales. ¿Qué sucede? Giancarlo en un momento se le prende la luz de empresario y dice, yo con mi ONG de Greenpeace voy a vender un logo que se llama Cruelty Free, diciendo que empresas pueden funcionar sin lastimar animales. Resulta que Pedro y yo ya no lastimamos animales porque hay una regulación legal que lo impide y estamos bajo la auditoría del Estado. Pero Giancarlo sale a vender este loguito a 10 pesos. Yo como tengo 95, yo le puedo pagar esos 10 pesos, además que yo le estaba pagando previamente otros 10 pesos más, para que haga estas campañas. Resulta que Pedro no. ¿Y qué va a pasar entonces? Que Pedro se va a fundir. Y cuando Pedro se funda, yo voy a poder absorber su empresa porque todavía me sobra plata. Exacto. Entonces, al que tiene se le dará cada vez más. ¿Quieren ver un ejemplo concreto? ¿Ven quién es el mayor terrateniente en este momento en Estados Unidos? Bill Gates. Bill Gates. Así de simple. El creador de y mientras tanto, él financia la casa. Es uno de los principales financistas, de hecho, técnicamente no es el creador, pero es uno de los principales financistas. De hecho, hay 3 laboratorios en España y uno en Israel que funcionan con financiamiento, particularmente de gente de Hollywood, pero también está presente Bill Gates. Y mientras la gente sigue apostando a esta moda de, bueno, como carne sintética, este Impossible Burger de McDonald's, digamos, empiezan con estas cuestiones, el pequeño y mediano productor agropecuario se funde. Y esto, si hay tiempo, después lo podemos explicar, es cómo se explica cuáles son los intereses de estas grandes potencias en controlar la natalidad y controlar la producción. Es que van de la mano. Y esto se explica en términos geopolíticos. Con esto cerramos, de hecho, el curso la última vez que lo hicimos en mi radio. Es por esto. Si hay tiempo se lo explico, no sé cómo está el tema de las preguntas, pero que es muy simple de entender, de hecho. Sí, yo creo que es un tema geopolítico. Y es más... Interrumpo acá, Pati, sí, para recordarle a la gente que nos está viendo que pueden dejar sus preguntas en la caja respectiva para poderlas hacer en este live. Igual los espectadores no se queden sin resolver las pocas o muchas dudas que podamos intentar aclarar acá. Te dejo. ¿Tenés alguna pregunta vos ahí, Jean, para hacer? No, de hecho a ti te debe de estar apareciendo en la parte de abajo si es que te han dejado preguntas, dado que tú iniciaste el live. No, párate, a ver si están las preguntas acá. No, todavía no hay preguntas. Bueno. Pero bueno, lo que estamos hablando del tema, a mí lo que me llama la atención, que los mismos que están poniendo plata para todo esto son los mismos que pusieron plata para imponer el aborto. O sea, es todo un negocio, es obvio que es un negocio. Rockefeller hace 10 años ya decía que se iba a venir una pandemia. Y ahora Bill Gates dice que ahora se viene el peligro del cambio climático. Son como videntes de lo que va a venir. O sea, acá hay un plan siniestro, un plan geopolítico. Y otra cosa que me gustaría que expliques cuál es la diferencia de la superpoblación, porque dicen que hay que eliminar la superpoblación, que es muy distinto a lo que es la densidad demográfica. Y la gente por ahí tiene una confusión. ¿Podrías explicarlo? Yo ahí, La qué respuesta pena, más simple. qué pena, ya ahí me gustaría interrumpir. Hay 2 preguntas que yo quiero hacer, entonces no sé si de pronto esa respuesta
Yo sé que a Horacio le gusta pues explicar bien las cosas, pero no sé si de pronto puedes hacer la cortica para poder hacer la segunda, sino que ya casi me tengo que ir. Y de verdad quiero hacerte una de esas dos preguntas. La primera de las preguntas que tiene que ver con lo que dijo Patricia es con el tema de la sobrepoblación, porque creo que fue hace como 2 días que un profesor de la Universidad de los Andes, acá en Colombia, la Universidad de los Andes se supone que es la mejor universidad de Colombia, en la capital, en Bogotá, y este profesor básicamente estaba proponiendo que por medio del Estado, pues que desde el Estado se aplicara un acto ejecutivo, un acto administrativo, no recuerdo cuál fue la expresión que utilizó, pero se refería básicamente a que desde el gobierno tomaran la decisión él no fue claro en el objetivo que quería alcanzar, pero fue algo así como desde el gobierno o desde el Estado se puede aplicar un acto ejecutivo en donde se pueda ayudar a acabar el tema de la sobrepoblación. Algo así como hay fuerza, hay voluntad, pero lo que me preocupó es que él dijo, bueno, que el Estado use su fuerza para básicamente disminuir la población. Entonces, pues yo quedé como, uy, venga, ese man exactamente a qué se está refiriendo, porque está hablando de usar la fuerza para disminuir la sobrepoblación, pero ahí me preocupaban varias cosas. Primero, él se refería a echar gente de Colombia para que hubiera menos gente acá, se refería a prohibir tener hijos, se refería a matar personas de entrada para que haya menos, pues, menos gente. Entonces, precisamente siguiendo con el tema de la sobrepoblación, a veces, y mezclado con lo que te pregunté ahorita de la alemana esta que le gusta el tema del veganismo y que al mismo tiempo apoya el aborto, yo siento que en el fondo hay como cierto desprecio hacia la vida humana. Como que de Exacto. entrada es como, tengamos menos humanos, qué rico que haya menos, entonces dicen como, no, hay muchas personas, entonces tengamos menos personas, tengamos menos gente y usemos el Estado para prohibir que se tenga hijos. Entonces, yo diría como que acaso hay un odio hacia el ser humano, se desprecia el ser humano. Los que sienten que todos sobran excepto ellos, ¿no? Sí, la o sea, Bien, eso puede ser muy bien, controversial, pero una vez bien. escuché un man diciendo, es que ¿te parece que hay mucha gente? Suicídate. Y yo, uy. Y Algo así, como digo, puede ser muy controversial, pero Eh, por algún día eso vamos a hablar. quieren imponerle también la eutanasia, el aborto, la eutanasia, con la excusa de la superpoblación. Pero bueno, me gustaría eso que explicaras, Horacio, la diferencia, porque acá en Occidente no hay superpoblación. es que es otra cosa que las mencioné, o sea, realmente, o sea, Colombia, por ejemplo, Colombia es el doble de tamaño de Alemania, y Alemania, que es un país que tiene como 80, 90 millones de habitantes, no es considerado un país sobrepoblado. Y aún así ya tenés gente acá en Colombia, que como les digo, es el doble del tamaño de Alemania, tiene como 30 millones menos de habitantes que dicen, no, acá hay mucha gente, entonces tenemos que controlar la población. Y dice como, vea, realmente hay zonas del mundo muy pobladas, Colombia no es una de esas. Entonces, pues como, ¿qué pasa ahí? Como que de alguna forma tenemos que ser nosotros los que tomen decisiones sobre el tema. Y vamos a hablar un poco de la hipocresía, es un tema muy lindo, pero yendo al punto, van de la mano a lo que incluso quería cerrar con la pregunta anterior, que es lo siguiente. Primero, sobrepoblación es uno de los dos grandes pilares del ecologismo, es su gran meta-retrema. Esto fue una discusión que tuvimos con nuestros socios respecto al orden en el libro, porque yo les decía, el tema de la sobrepoblación es clave. ¿Por qué? Porque si bien el pilar inicial es el cambio climático antropogénico, ya de sostener que la causa es el hombre, de allí antropogénico, gen de origen, para que lo puedan entender, eugenesia de buen gen, eutanasia de buena muerte, de tánatos, ¿se entiende? Tánatos era el dios de la muerte pasiva. No lo confundan porque viven en una sociedad tanática. Cuando hablan de cultura y la muerte, yo digo, cuidado que no vivimos en una cultura de guerra, vivimos en una sociedad paliativa, que son cosas muy distintas, por cierto. Pero yendo al punto, entonces, tenemos una cultura que rinde loas a Tánatos, pero se ampara en esta noción de culpar el cambio climático al hombre. Pero el tema es que si la causa es el hombre, para eliminar el efecto se tiene que eliminar la propia causa, que es eliminar el exceso de población. Esto es la lógica. Ahora, ¿cuál es el sentido aquí? ¿Cuál es el sentido? La sobrepoblación es un mito. Exacto.
Hay un error en la medición, igual que con el cambio climático antropogénico, que es lo que explicamos en nuestro libro. Hay un error en la medición, en primer lugar. Hay un error en la medición. El cambio climático se mide mal particularmente desde 1980 en adelante. Y hay variaciones incluso cuando se empieza a tomar la temperatura del océano. Y esto pueden buscarlo con Ivar Geber. Si no me creen a mí, crean a uno de los creadores del primer panel intergubernamental de cambio climático. Tienen a Patrick Moore, expresidente de Greenpeace, a Ivar Geber, pueden leerlo, a Judith Curry, climatóloga internacional, de las más prestigiosas del mundo, la primera obra de Billon Lombard, pueden leer a González Carripio, científico argentino, colaborador de la NASA. ¿Cuál es el punto? Densidad demográfica existe, de hecho yo estuve, y ahora tengo que volver en Cartagena, el año pasado ahora vuelvo el 13 de agosto, voy a estar allí en Cartagena. Que vaya que hay densidad demográfica en Cartagena, ¿eh? No podemos ni pisar la calle, que casi me chocan 2 veces. También hay densidad demográfica en México DF. Capital Federal es un caos. Yo, de hecho, me quiero ir bien con mi familia en medio del interior porque detesto el aglomeramiento. Ahora, decir que en un departamento las personas están apretadas y por eso hay que empezar a tirar gente por el balcón no quiere decir que falte espacio en el edificio. Que haya una mala distribución no significa que haya falta de espacio, en primer lugar. Esto por un lado. Segundo, volvemos al punto. Se toma lo humano bajo una tesis utilitarista. ¿Cuál es la premisa fundante del utilitarismo en filosofía? La mayor felicidad para la mayor cantidad de personas posible. Entonces, bajo un criterio de felicidad, de liberación, de placer, no quiero hablar de placer porque se puede confundir con la tesis de Epicurio, pero no viene al caso. Se establece esta lógica de, bueno, que haya menos personas. Ahora, ¿cuál es la verdad de fondo? Y va con la pregunta anterior. La verdad de fondo. Mire, hace poco que me tocó dar un ejemplo que me gustó en un curso y lo voy a utilizar aquí, digamos, ¿no? Te voy a dar un ejemplo muy sencillo, para que podamos entender cómo funciona esta lógica ecologista. Porque la gran pregunta que yo estaba esperando que me hicieran es, ¿por qué hacen lo que hacen? Esta es la gran pregunta. A mí cuando alguien viene y me presenta una teoría, yo digo, bueno, ¿por qué el malo es malo y el bueno es bueno? Yo cuando veo una película quiero saber por qué el malo es malo y por qué el bueno es bueno. Yo parto de allí. ¿El por qué? Bueno, ¿por qué la gente hace esto? Les voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Parten de la base que Pedro es monarca de Colombia y tiene mucha plata. Nada más. Dejan esa base presente en el ejemplo. Pedro es monarca y tiene mucho dinero. Nada más que eso necesito que imaginen. Ahora empiecen a imaginar todos los planos que yo les voy a empezar a dar. Todo lo que yo les voy a decir, cada uno use su imaginación. Primer plano. Yo estoy casado, no tengo hijos y tengo mucho dinero. Hasta ahí me siguen. Mucho dinero, sin hijos. Yo soy dueño de muchas hectáreas, ¿Qué hago? Lo contrato a Giancarlo, que me maneje el tractor, contrato a Patricia para que maneje la administración de mi campo, lo contrato a Nicolás Márquez para que me lleve la contaduría y ya tengo los problemas resueltos. Tengo mi campo, puedo contratar gente y hacerlo producir y con lo producido expandirme y tener mi tambo y luego tener mi campito de soja y luego empezar a cultivar alfalfa. Puedo generar. El capital crece y tiende a expandirse. Ese es el primer plano. Mi esposa y yo, sin hijos, con mucho dinero, podemos explotar el campo. ¿Se entendió, no es cierto? Segundo caso, tenemos ese campo, estoy casado y no tenemos dinero. ¿Qué vamos a hacer con mi esposa? Vamos a tener hijos. Entonces el hijo mayor, como es el más grande, el más rudo, el más fuerte, junto a mí me va a ayudar a cultivar el campo. Junto a mí vamos a empezar a trabajar el campo. Mi segunda hija, bueno, como es grande, va a ayudar a encargarse de ordeñar las vaquitas y esquilar las ovejitas. Mi tercer hijo se va a encargar de ayudarnos un poco a cazar algún patito y a llevarle al piste a los pollitos y se va a encargar de ayudar un poquito al mantenimiento de la casa. La cuarta hija va a ayudar en las tareas del hogar a la mamá. De repente tenemos un quinto hijo. El quinto hijo, como es el más chiquito, el más querido, el más protegido, porque tenemos una buena formación cristiana, entonces no tenemos estas distancias así de resentimiento, el quinto hijo ya va a poder ir al colegio.
entonces va a poder trabajar en un kiosquito, ¿se entiende? El quinto hijo ya fue al colegio, aprendió a sumar, restar, trabaja en un kiosco, un par de ingresos extras por fuera del campo que ya estaba generando gracias a mi hijo ingresos. Hasta ahí me siguen, ¿no? Sí. ¿Vieron qué maravilla lo que genera? ¿Cómo creen que ha crecido Colombia, creció Argentina? Gente inmigrante que no tenía oro, pero que sí tenía una parcela de tierra, la producían y quedaba para la familia. Es más, el concepto de patria, que mucha gente habla de patriotismo y uno se queda a veces diciendo, empecemos a hilar fin en algunos conceptos, por favor. El concepto de patria rememora al honor que tenía el hijo mayor al asumir la administración de la tierra en el sentido más literal de la palabra, de la tierra que heredaba de sus padres en el Imperio Romano. De allí viene el concepto de patria. Hay una rememoranza constante a la tierra. Es más, Adán es criado de la tierra y por eso un hombre es arrojado al mundo. La tierra es un concepto fundamental aquí, para entender este ejemplo. Volviendo al ejemplo. Segundo caso, matrimonio con tierra, sin plata, pero con hijos. Tercer caso, Horacio está casado, tiene el campo, no tiene plata porque se endeudó hasta la médula y tampoco tiene hijos porque la esposa los abortó a todos. ¿Qué va a tener que hacer en ese momento para no morirse de hambre Horacio y la esposa? Vender el campo y venderlo a lo que le den, porque no va a haber mucha oferta y demanda como crean. ¿Quién tenía plata para de repente comprarme mi campo? Pero que era monarca en Colombia, que tenía el dinero, viste y me compró el campo. Porque era o vendo el campo o me muero de hambre. No había muchas alternativas. Este ejemplo simple es la historia de las naciones en Occidente. Es la historia de las naciones en Occidente. Así de simple. Y uno va a decir, ¿cómo se puede vincular esto a los controles de natalidad de la ecología? Bueno, acá le tengo una muy mala noticia al 99% del sector pro vida que hizo de la lucha contra el aborto una bandera política. En Occidente, el control de natalidad no comenzó en 1974, comenzó en 1927. Allí está la primera conferencia de control demográfico. Margaret. 1974 era... Exactamente, estaba Margaret Sanger. Alguien me va a decir, oh, mira Horacio, se ha legalizado el aborto y han caído las tasas de natalidad. Yo diría, no sé, que han caído las tasas de natalidad es cierto. Que se ha legalizado el aborto también es cierto. Yo no encuentro una conexión lógica. Aborto legal, menos hijos. Yo no la encuentro. Lo he investigado a fondo, no hay una conexión directa. Es más, siempre hago la misma pregunta, que hay 100 personas que podrían pero refutar en el acto, si quisiera alguno solo que está acá, pero me refutan y paso a la historia como el niño refutado. ¿Cuántas personas conocen ustedes que abortó? Personalmente, que no, si yo conozco 25, 30 personas que abortaron, 40 personas. Cuando dicen el aborto es marxista, el aborto no tiene nada de marxista, tiene nada de marxista. Hablan de Engels y yo digo, cuidado, que el aborto como control de natalidad comienza particularmente en Occidente en clave científica, con Ernst Haeckel en gran medida y con Francis Galton, que luego Margaret Sanger va a tomar y lo va a potenciar, se va a consolidar en 1927 en Estados Unidos con el fallo Book, en clave eugenésica. O sea que si alguien me dice que el aborto es eugenésico, sí. Parte de control de natalidad, en parte también, no lo quiero disminuir, digo, Paul Ehrlich, a lo que preguntaba Pedro, lo de su profesor, Paul Ehrlich en la bomba demográfica llega a sostener que era necesario que organismos estatales y supraestatales forzasen no solamente el aborto, sino la esterilización forzada en las personas, para que no se reproduzcan. También es cierto, pero vamos de vuelta. ¿Cuánta gente conocen acá que abortó? ¿Y cuánta gente conocen que no quieren tener hijos? Yo cuando hago las presentaciones les muestro gente que no quiere tener hijos por el cambio climático, pero muchísima gente que no quiere tener hijos por el movimiento Midtown, porque tienen miedo a las feministas, porque saben que se van a cagar la vida, porque ya no van a poder viajar, porque no van a poder comer lo que quieren, porque no van a poder salir con los amigos. Esta es la verdad. La mejor forma de control de natalidad no es con una práctica política tan violenta y tan brutal que padece tanto la mujer,
como ir a abortar. Es la última ratio, no lo niego. Y no digo que es el peor de todos los crímenes, al contrario, es más, teológicamente es el peor de todos los crímenes, tiene una razón de ser. Pero yendo al punto, la realidad es que hoy la gente no se quiere reproducir y no le hace falta abortar. Y no es que no se quieren, y creen que no se quieren reproducir porque es su proyecto de vida, es su decisión. No se dan cuenta que el propio concepto de verdad y el propio concepto de libertad está muy viciado en el sistema. La propia voluntad de la persona está muy viciada. Yo a una persona le pregunto, ¿por qué escuchas rock? Es mi cuerpo, es mi decisión, es lo que me gusta. Y yo le hago una sola pregunta, ¿por qué escucha rock? Y se da cuenta que si lo indaga un poco, escucha rock porque es lo que conoció. No se puede amar lo que no se conoce. ¿Qué hace el sistema? Te hace conocer la vida atomizada, te hace conocer esa vida perfecta, sin el otro, el éxito en el mundo. Ahora, ¿te hablas de familia? ¿Y qué piensa la persona que es un hijo? Cambiar pañales, no dormir, no salir con los amigos. Es cierto, yo tengo 2 hijas, es cierto. Que se te altera el cuerpo, que ya no vas a poder ir al gimnasio. Sí, es verdad. No te cuentan todo lo demás. No te cuentan que has generado un nuevo ser, que hay una personita que va a reír y llorar. Mire, lo digo yo por experiencia, plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo es muy fácil. Lo que es muy difícil es que el árbol no se seque, que el libro se venda y que el hijo salga bien educado. Pero particularmente con el hijo porque es un ser libre, es un alma racional, no es un perro que yo puedo andar allí amaestrando. Entonces, ¿quieren saber cómo es la mejor forma de controlar la natalidad? Vean en la derecha lo que pasa en la derecha. Somos todos, me hago cargo, rapidísimos para ir a decirle a un transexual, no, macho, vos naciste hombre, sos hombre, ¿eh? Yo al día de hoy estoy tratando de indagar qué es ser hombre, yo al día de hoy lo indago, digo, porque para mí no se agota toda la materia, hay un componente espiritual y mental de por medio, pero claro, al transexual es, no, vos naciste hombre, entonces que no usemos el Estado para pagar transiciones de género o enseñar a los niños la transexualidad. Ahora, no tenemos la misma velocidad para decirle, no, que el Estado no le enseñe a los niños que un perro es un perro y no es un hijo. Y al que le dice que el perro es un hijo, no nos animamos a decirle, che, mirá, así como el transexual le decimos en la cara que es un delirante, porque ¿cómo vas a creer que siendo hombre puede ser mujer? Es un delirio. Pues acá, hagamos los carros, somos todos muy rápidos para decirle delirante al transexual. Pero al que le dice que el perro es un hijo, ahí no nos animamos a ir tan rápido al hueso. Es como, güey, no le hace daño a nadie. Mire, digamos el caso, no le hace daño a nadie. El transexual, vamos al caso, tampoco es que le va a hacer mucho daño a otra persona, si vamos al caso así bien fino. Salvo que ya empiece, bueno, con cuestiones con menores, educación, que estoy totalmente de acuerdo, con 2 hijas, imagínense. Lo que digo es, la posmodernidad, y esto se vincula a la pregunta de Giancarlo, esto va directo a la pregunta de Giancarlo. Alguien me pregunta si el ecologismo, el feminismo o el transhumanismo son de izquierda o de derecha, yo les diría, no sé, pero sí sé que son producto de la posmodernidad con el Homo Deus, donde empieza a aparecer un ser humano que quiere reconfigurar la realidad conforme a su libre albedrío y de esta manera crear un mundo a su imagen y semejanza. La forma en la que el ecologismo controla la natalidad en el mundo no es con abortos, es con la presunción de una premisa máxima que es el fin del mundo si uno se reproduce. Y no necesita una práctica tan violenta como el aborto, sino que necesita una persona que crea que el éxito de la vida consiste en voy a misa a través de un celular, soy influencer a través de un celular, doy clases a través de un celular, trabajo a través de un celular, estoy atomizado. Esto no es colectivismo, gente, esto no es comunismo, más allá que el ecologismo particularmente comienza siendo una sandía, verde por fuera, rojo por dentro, pero actualmente es un proceso de atomización del individuo, una pérdida de contacto con el otro. Exacto. La posmodernidad vende ideas identitarias. Están formando pensamientos líquidos, gente sin identidad, y bueno, eso es lo que están buscando. Horacio, ¿cómo te puede seguir la gente para ya ir finalizando? Para que... ¿Ya sacaste el libro, dijiste? Estoy esperando que Pablo Muñoz me entregue el prólogo. Muy bien. Así que ya tenemos hablado con la gente de Think Tankers o quizás con Metanoia, son las 2 editoriales con las que vamos a trabajar este segundo libro, y también con
Think Tankers la reedición del primer libro, así que les agradezco porque me llevan a México en noviembre y no conozco México. Y si bien me duele muchísimo estar lejos de mis hijas, estoy contento que voy a conocer gente muy valiosa allá. Ah, vas a estar en México. Bueno, van a haber unos cuantos conocidos en México en septiembre, ¿no es cierto, Jan? Como Esperemos. siempre, aquí siempre recibo a todos los que vienen a charlar, a dar conferencias. No me pierdo ninguna charla o intento no hacerlo y Horacio no va a ser la excepción. Bueno, falto yo. En cualquier momento aparezco, Jan, ¿eh? Ya te dije. Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, la verdad que es un Ah, placer, Pedro, conocer a Pedro, que no lo conocía. Sí, sí, lo Te bueno de Jan vamos a, es que... te vamos a ¿Qué? entrevistar a vos. Ah, Te de vamos a hacer una. un... sí, sí, sí. Perfecto. Luego ahí te contacto, Pedro, para otra charla. Ahí quería decirle a la gente que nos vio, que nos está viendo y que nos verá por transmisión que se ha quedado guardada y que se va a subir mañana al canal de Patty. Que gracias por vernos y somos, bueno, casi nos mantuvimos en las 100 personas en vivo, entonces ahí los exhorto y les agradeceríamos mucho porque sé que aquí hay gente que me sigue a mí, pero no a los otros tres, gente que sigue a Horacio, pero no a los demás, a Pedro y a Pati. Entonces, hay que nos apoyen con su seguir para poder estar al tanto de estos tipos de contenido, de estas charlas en el canal de Horacio, por supuesto que son dos. Creo yo que ahí está activo en ambos, en el canal de Pati, en las redes de Pedro y, por supuesto, bueno, en las de su servidor. Si me permite, antes de cerrar, un Sí, último mensaje para que se pueda entender bien un punto que vos tengo un poco controvertido. Miren, gente, esto digo porque sé que nos sigue mucha gente de derecha. Yo me asumo siempre estar en la derecha. Creo que hay una diferencia entre ser y estar, y he tratado de ser muy responsable en los últimos tiempos en este sentido. Yo estoy a la derecha, habría que discutir luego el concepto de ser. Sí, lo que les digo a la gente que me escucha es, miren, aunque sea uno que le quede este mensaje, aunque sea uno, yo entiendo la importancia de hacer lo que hacemos. Por si no, no estaría acá, no estaría a las 11 de la noche en Argentina, 2:15 ya. Vengo de dar 2 clases, estoy dando clases en una universidad, y estoy acá sin voz porque amo lo que hago, digamos, que dar esta batalla. Creo en la batalla cultural, que es fundamental. Como diría Laje, es la madre de todas las batallas, y toda la razón del mundo. Lo que sí les digo es, entendamos la profundidad de la batalla cultural, a lo que nos están escuchando. Es muy útil aprender de Patricia, Giancarlo y Pérez. Muy útil. Yo los sigo, los apoyo. Son cada uno en su área y es maravilloso lo que enseñan. Pero entendamos que el mundo virtual es una apariencia de un ser mucho más profundo. Es una Exacto. apariencia, es una aprehensión que tomamos. ¿Por qué digo esto? Cada uno va a tener su proyecto. No quiero que se entienda como que estoy juzgando a que tal tiene un perrito o que fulano se divorció o que menganito no tiene hijos, porque cada uno hace lo que puede con su vida y yo demasiado tengo con mis propias cruces como para entrar en la vida íntima de otra. Sí les digo en un punto, tenemos que ser conscientes de si estamos siendo funcionales o no al sistema. ¿Qué es lo que quiere hoy el sistema? Ustedes piensen de la manera más fácil del planeta, piensen de esta manera. Si yo soy una mente maquiavélica, que lo que quiero es que Pedro no se reproduzca y Giancarlo no se reproduzca, pero resulta que Pedro es feminista y Giancarlo es pro vida, ¿qué me conviene a mí? Que Pedro esté reproduciendo sí o no y que Giancarlo se esté reproduciendo porque es pro vida, entonces quiere tener hijos, o que se estén matando en Twitter. Y si se están matando en Twitter es porque mucho tiempo no tengo la familia. Entonces, yo digo, cada uno sabrá qué hacer, pero entiendan, al menos para el conservadurismo, que ser comunitario no es ser comunista, que entrar en contacto y en relación con el otro, como hace Pedro, de hecho, que va a dar charlas, que es luz en el mundo, que ayuda a la gente, que aporta conocimiento y que aporta humanidad. Que no caigamos en una planilla de Excel hablando desde la frialdad, sino que entendamos que hay una persona que sea una feminista porque tiene un complejo con el padre, sin excepción, ¿eh? Todas las feministas del mismo movimiento tienen un problema con el padre. Ahora, yo lo que digo es, ¿qué hacemos como derecha? De decir, las feministas son todas gordas y feas, o Horacio Justo humilla, ultraja y abusa de feminista y la deja pedaleando en el aire, o de decir, bueno, a ver, ¿por qué fallan las feministas? Y el problema paterno, ¿qué hago yo? Bueno, y tengo 2 hijas, mirá la responsabilidad que me dio Dios, que tengo 2 hijas que tienen que tener una figura paterna, presente, cariñosa, que le hace tatao a una, que a otra la lleva en falda. La otra vez se reía un tipo porque estaba yo en el jardín botánico con una hija en la falda, la otra en el huevito y cargando el mate acá. Y digo, y bueno, y eso. Digo, cada uno se da luz.
el padre Javier Olivera Rabasi, Oh, dando misa, Agustín Laje dando conferencias, dedicándose a la vida académica, tipo que podría cobrar fortuna por cada vivo y uno le pide un vivo y te lo hace gratis, entonces crea comunidad Laje, digo, no se confundan. Laje crea comunidad. Giancarlo junto a muchísimos referentes de derecha, pero no se quedó así como, me subo en una selfie en Instagram. Yo pareció crítico de la selfie, pero por una cuestión que tiene que ver más con Millón Chunjal. Él va a dar una charla en un colegio, se va a una empresa, Patricia viene, habla con nosotros, viaja, viene como en asado, lo acompaña a tal o cual y hace. Y eso digo, sean luz en el mundo, porque la vida no empieza y acaba en el celular. Y a mí me da mucho miedo que la derecha en algún punto se esté empezando a atomizar solo en las exacto. redes. Aparece un líder mesiánico y dice, si es mi ley no puedo criticar nada del liberalismo, porque ¿cómo voy a decir algo en contra del liberalismo? Me van a crucificar, se genera una comunidad tóxica. Puede decir, no, a ver, yo conceptualmente tengo diferencias, conceptualmente. Y después veremos quién votamos, no, digo. Pero no nos quedemos en la lógica del mundo digital, porque es lo más perverso que hay y es lo más funcional del sistema. Miren, gente, Exacto. ¿saben qué es lo que quiere el sistema? Que no haya vida. ¿Saben? Y con esto cierro. ¿Saben cómo se define en filosofía el bien? Bien igual a ser. La muerte, ¿saben por qué decimos que la muerte es un mal? Porque el mal es privación del bien debido. Si Giancarlo me pega una trompada, me priva de la salud. Si Pedro me apresa, me priva de la libertad. Ahora, yo no tengo alas. Y eso no es un mal, porque en mi naturaleza no está el tener alas. Ahora, si mi causa teológica es crecer y ser fecundos, y yo estoy todo el día en un onanismo cultural, creyendo que soy el más inteligente de todos porque me estoy auto-likeando en Twitter, y ahí tenemos que ver si realmente somos libres o no. Ahí tenemos que empezar a discutir algunos temas más profundos. Por eso digo, sean luz en el mundo, gente, nada más. Gracias, Horacio. Gracias, Horacio. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Y bueno, un placer conocerte a vos, Pedro. Así que la próxima entrevista te la tenemos que hacer a vos, ¿eh? Perfecto, de una. Sale, Bueno, Pedrito, gracias. gracias, Horacio, por tu tiempo. Gracias, Jean, que es mi gran compañero. Estamos ahí organizando. Síganos en los canales de YouTube. Y bueno, nos vemos en la próxima. Les mando un beso enorme. Una Chao, feliz Pedro, noche a chao, todos. Horacio. Gracias. Chao, chao. Y se va a quedar guardado, ¿eh? Para la gente que lo quiere guardado, se va a quedar guardado. Ya lo Perfecto. dejo guardado.